está con nosotros Sergio Helfenstein. Él es experto en política internacional, es profesor de la Universidad de Shanghái, China. Sergio, buen día. Aquí te saluda Gervasio Muñoz y Silvano Pascuso. Muchísimas gracias por este tiempo. ¿Cómo estás? Hola Sergio, querido amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar. Hola, Gervasio, Silvano, muchas gracias por la invitación. Saludos a todas las hermanas y hermanos argentinos. Siempre es un placer y un gusto poder conversar con ustedes. Igual por allá por Caracas. Amigo, quería empezar esta entrevista con alguna síntesis tuya sobre la situación internacional y particularmente algo que ya hemos hablado muchas veces nosotros. ¿Cómo ves el escenario internacional y cómo analizás lo que está pasando en el mundo, ¿no? El intento de Estados Unidos por recuperar posiciones, el avance de China y del Oriente. ¿Cómo estás viendo esto vos? Bueno, mira, creo que la mayor parte de los analistas y de las personas, no creo que por mala voluntad ni por nada, pero creo que se están quedando muy en la superficie y no están acudiendo a tratar de desentrañar las causas profundas de esto. Y las causas profundas de esto tienen que ver con una crisis general del capitalismo que ya no puede sostener el modelo. Ojo, yo no estoy diciendo que el capitalismo va a desaparecer mañana, ni pasado mañana, ni el año que viene. No sé cuánto va a durar su proceso de declive, pero lo cierto es que ya inició el proceso de declive. Esta ya no es una crisis cíclica como otras que ustedes estaban hablando de la crisis del 29, esa fue una crisis cíclica, son crisis que se utilizan para reajustar el modelo. Esta no es así, esta es una crisis estructural, profunda. Y lo que estamos viendo es un intento desesperado de tratar de salvar el modelo. Ya no se trata de salvar a Estados Unidos, no se trata de hacer a Estados Unidos grande de nuevo, no se trata de salvar al dólar, no se trata de salvar la hegemonía global de Estados Unidos, es todo eso y más, es salvar el capitalismo. Entonces, aquí lo que está operando es esa figura de la fiera herida que da zarpazo, que ha intentado ha intentado varios expedientes que ha fracasado y recurren entonces a este expediente que es el expediente Trump, a partir de la mirada que tiene un outsider de la política, una persona que ha estado al margen ha estado dentro del sistema en general, pero no dentro del sistema político, hasta que fue presidente por primera vez hace 6 años, y que tiene una serie de criterios configurados con respecto a cómo salvar al capitalismo. Pero este personaje que está encargado de esta tarea estratégica tiene características personales. Una cosa no necesariamente tiene relación con la otra. Aquí estamos hablando de una persona, un megalómano, un ególatra, un tipo con una serie de rasgos de personalidad que deben ser considerados, porque aunque la política es un hecho objetivo, la subjetividad, a mayor o menor influencia de la subjetividad, son las que adelantan o ralentizan los procesos. Entonces hay una marca que se impone por vía de la subjetividad que dan los partidos, las organizaciones, los personajes, etc. Entonces no podemos ver este proceso de crisis general al margen de las características personales disculpa la redundancia, una persona que toma decisiones, desarrolla actuaciones que tienen encolerizado al propio sistema, y que hace solo unos años se hubiera visto y se sigue viendo como algo aberrante. Sin embargo, está ocurriendo. Entonces ya no podemos partir de la base de que cómo es posible que ocurra. Si nos sorprendíamos de que surgiera un Milei
en el espectro político global. Imagínense lo que significa que surja un Trump que tiene incidencia a nivel planetario. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no se puede enfrentar el tema como que fuera algo superficial, coyuntural. Esto no es solo una guerra económica. Este no es un problema que tome medidas de carácter económico para enfrentar los aranceles. El proceso de descomposición es mucho más profundo y finalmente lo único cierto es que es una guerra. Y si tú no lo sabías, hay que recordar el concepto de Clausewitz de guerra, que es la continuación de la política. Por tanto, estamos ante un fenómeno político. Y Lenin decía que la política es la expresión concentrada de la economía. Entonces estamos ante una crisis económica, y una crisis económica estructural. Es una crisis económica que en Estados Unidos viene desde los años 80 del siglo pasado, que ha podido ser ocultada gracias a que tiene la maquinita de producir los dólares y a todo el poderío militar que aún tienen, y el gran aparato comunicacional, cultural, mediático que permite ocultar las cosas, transformar mentiras en verdades, pero eso no impide de que la crisis siga profundizándose. Y contrario a lo que todo el mundo dice de que este tipo está loco, yo pienso lo contrario. Yo pienso que no había un presidente más razonable en términos de los intereses de Estados Unidos que Trump. Todos los demás le pasaron a la crisis por el lado, y lo que ocurrió fue que la crisis se siguió profundizando. El primero que intenta enfrentar la crisis en toda su dimensión, por supuesto, de la perspectiva capitalista, de la perspectiva imperialista, y por tanto no le interesa pasarse a llevar todo el mundo, lo que le interesa es, entre comillas, hacer grande Estados Unidos de nuevo, que es Trump. Entonces de loco no tiene nada, tiene un plan muy bien estructurado, muy bien elaborado por algunos de los think tanks y las mentes pensantes más conservadoras de Estados Unidos. Entonces me parece que es una simplificación decir que es un loco y atribuirle causas psiquiátricas a la crisis global del capitalismo. Sergio, vos sabés que recién entrevistamos a Juan Carlos Herrera acá, y Juan Carlos hablaba de crisis de civilización en Occidente, ¿no? Algo que en alguna oportunidad te he escuchado decirlo a vos también. Y además de la crisis del capitalismo, ¿vos crees que existe en Occidente una crisis civilizacional, cultural, política, de la democracia? Absolutamente, Silvano, y más que eso, yo creo que en una ocasión que conversamos en Buenos Aires, tú me preguntabas sobre eso, y yo te decía que era, no sé si lo recuerdas, que era un tsunami de 4 olas. Sí. Y que este tsunami de 4 olas, ¿qué pasa? Que es de una dimensión tan grande que nosotros, y podríamos decir sobre todo ustedes los argentinos, nosotros los venezolanos, que estamos sometidos a una presión cotidiana para ver cómo resolvemos el día, qué va a pasar en el día, cómo vamos a llegar a la noche. Estamos tan presionados por eso que no alcanzamos a dimensionar lo que está ocurriendo. La crisis de 4 olas yo la coloco, comparto con se me fue el nombre ahora de la persona que acaba de entrevistar, comparto con él que estamos en una crisis civilizacional. Y estas 4 olas son la ola de la crisis del modelo de democracia que nació en Roma, en Atenas, hace 2500 años, y que ya no se puede sostener. La segunda ola es la que emergió de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial hace 250 años, que instauró el modelo capitalista y lo extendió por todo el mundo. No tengo tiempo para explicar cada una de lo que significa cada una de estas. La tercera ola es la ola de el sistema que se generó a fin de la Segunda Guerra Mundial, que es el modelo del sistema internacional que está vigente, que tiene en su eje a Naciones Unidas, que ha mostrado su capacidad para manejar los problemas globales actuales.
Y la cuarta ola es la que emerge del fin de la Guerra Fría, de una derrota y desaparición de la Unión Soviética, y de un mundo que desde el punto de vista del sistema internacional no logra estabilizar un sistema. Hubo una década de caos total, la última década del siglo pasado fue de caos. Después, a partir de los atentados terroristas en Estados Unidos en 2001, se estableció un sistema unipolar. Ese sistema unipolar fracasó a partir de la crisis financiera global del año 2008, de la cual todavía no podemos salir. Y hay una pugna entre qué tipo de modelo, qué tipo de sistema internacional se establece, si es unipolar, si es multipolar o si es de otro tipo. Entonces, claro, cuando tú reúnes estas cuatro olas, efectivamente vas a hablar de una crisis civilizacional, porque estamos englobando elementos de carácter político, de la sociedad, de la democracia, elementos de carácter económico, que tienen que ver con todo lo que se generó a partir de la Revolución Industrial, lo que se generó en la Revolución Francesa, los tres poderes, la supuesta separación de poderes, la supuesta alternancia en el poder, la supuesta libertad de prensa, la supuesta libertad de asociación. Es una serie de supuestos que han servido solamente para mantenernos dominados. El modelo que se generó de la Segunda Guerra Mundial, el modelo del sistema internacional que se está tratando de definir. Entonces, cuando tú analizas todo eso en su conjunto, evidentemente que te estás enfrentando a una crisis del modelo civilizacional. El otro tema que me interesa que al menos nos acerques tu visión, porque yo sé que vos has estado varias veces en China, sos profesor universitario en la Universidad de Shanghái, sos uno de los latinoamericanos que mejor conoce a China. Contanos un poquito cómo estás viendo a China, cómo estás viendo al Oriente en general, y qué es lo que te parece que aparece como distinto, como distintivo de la cultura y la civilización oriental de esta civilización occidental en crisis. Bueno, Silvano, como lo hemos conversado otras veces, para mí hay un elemento fundamental para entender la diferencia entre la civilización occidental y la oriental, y específicamente la china, que por sí sola es una civilización. Y es el problema del tiempo, el tema del tiempo entendido como categoría filosófica, porque en Occidente el tiempo es finito, el tiempo termina con la vida. En cambio, en China el tiempo es infinito, el tiempo tiene continuidad en los descendientes, y eso es lo que les permite diseñar políticas de muy largo plazo, que superan los gobiernos, incluso superadas las dinastías, las diferentes dinastías que hubo a lo largo de la historia de China, y eso hace que la historia en China sea una historia continuada, a diferencia de la nuestra, que es una historia de quiebre, de etapas y continuada. En China, por ejemplo, ni siquiera te hablan del siglo tal o del siglo más cual, te hablan, cuando te están hablando de los aspectos históricos, te hablan ocurrió en la dinastía tal, que a uno le cuesta mucho entenderlo porque no maneja la duración de esa dinastía. Pero no hay una mirada peyorativa de la historia en China. Se rescata el aporte que cada uno de las monarquías, de las dinastías hizo a la construcción del Estado y de la sociedad. Les llevó 3.000 años de guerra construir el Estado y la sociedad que se estabilizaron a partir del año 221 a.C., por lo cual el Estado en China tiene 2.300 años de duración, pero además la civilización china es la única civilización que ha permanecido continuamente en la Tierra por 5.000 años. Entonces todo eso les da la capacidad de una mirada distinta para la resolución de los problemas. Esto que para nosotros es el acabose, para ellos solo un instante de la historia de su país. Y han pasado cosas peores.
fueron ocupados por Occidente, se les impuso una situación de humillante en su propio territorio, fueron invadidos y ocupados por Japón. O sea, han pasado cosas mucho peores y en condiciones mucho más desventajosas. Y para esto además se han venido preparando, porque suponer que todo esto agarró a China de sorpresa es no conocer a los chinos. Entonces se han venido preparando desde hace mucho tiempo, porque sabían que podía ocurrir una confrontación con Estados Unidos. Dijo que podría, porque ellos tampoco estaban muy seguros de eso. Ellos suponían que iba a primar un criterio racional en Occidente que los iba a llevar a entender que China y Estados Unidos se necesitaban, que podían ayudarse, que podían cooperar y que sería mutuamente ventajoso para ambos. Pero bueno, en ese sentido yo sí critico a China porque creo que pecó de una inocencia sistémica, en el sentido de no darse cuenta que lo que está es con una confrontación entre su modelo, que es el modelo socialista, y el modelo capitalista que prima en Occidente, y que eso necesariamente lleva a una confrontación. Yo creo que ellos empezaron a darse cuenta de eso apenas en el año 2019, y a partir del año 2019 se empezaron a preparar para esto. Entonces tienen 5 o 6 años de preparación. Sí. Sí. Termina. Que tenía 5 o 6 años de preparación para esta eventualidad. Piensa que cuando empezó todo esto estaba también Donald Trump en el poder. Y ahí empezaron las confrontaciones, a pesar que la confrontación entre China y Estados Unidos viene desde el gobierno de Clinton, tomó fuerza durante el gobierno de Bush, y se ha venido a tener expresiones durante los últimos gobiernos de Obama. Es en el primer administración de Trump cuando agarra, se empieza a hablar de guerra, aunque se hablaba de guerra económica y comercial. Yo creo que es una guerra mucho más integral, porque yo creo que la confrontación es sistémica. Entonces, al ser sistémica, está enfrentando todos los aspectos de la vida de la sociedad y el Estado: lo científico, lo tecnológico, lo académico, lo militar, lo social, lo ético, lo moral. Y esas contradicciones, ese antagonismo, hoy se manifiestan en toda su dimensión y en todos estos sectores, de manera que es una crisis y confrontación integral, y además es sistémica, porque se enfrenta desde perspectivas totalmente antagónicas de la mirada sobre la sociedad. ¿Cómo ves América Latina en este escenario tan complejo, tan cambiante, tan dinámico? Bueno, la veo muy mal. América Latina es el continente más atrasado políticamente del planeta. Fíjate que en Asia han avanzado hacia mecanismos de acercamiento e integración. En África tienen una Unión Africana fortalecida. En Europa existe la Unión Europea, y nosotros no podemos ponernos de acuerdo porque sigue imperando la lógica desintegracionista de Estados Unidos, que tiene como principales oligarquías locales a las cuales no hemos sido capaces de derrotar. Entonces, cuando comenzamos un proceso en ese sentido a iniciar este siglo, avanzamos mucho con la creación de CELAC, de UNASUR, del Petrocaribe, etcétera, de otros mecanismos. Eso fue detenido a partir del año 2015, cuando Macri accedió al poder en Argentina, y se inició un proceso desintegrador del cual Estados Unidos nunca ha abandonado. Ya en el año 1823, cuando se planteó la doctrina Monroe, el discurso del presidente Monroe, que se transformó en doctrina, y la respuesta de Bolívar al año siguiente, en 1824, con el llamamiento al Congreso de Panamá, la historia de las relaciones internacionales de América son la historia de la confrontación entre esas dos doctrinas, entre bolívarismo y monroísmo, y eso no se ha resuelto. Y ha sido una pugna bicentenaria que pareciera haberse comenzado a resolver en comienzos de este siglo, pero pudo más la fuerza y el empuje
desintegracionista de Estados Unidos y las oligarquías locales. Y no nos hemos podido recuperar. Con todo, yo creo que esta reciente cumbre realizada en Honduras fue un avance, porque fíjate que asistieron 11 jefes de Estado y de gobierno, y hubo una participación de los 33 países de América Latina y el Caribe. 30 firmaron la declaración final. Y si tú la comparas con la cumbre iberoamericana que se realizó hace menos de un año en Ecuador, donde solamente asistió el país C, el presidente del país C, y el rey de España, el presidente de Portugal, y no sé cómo se llama, la máxima autoridad de Andorra, donde ni siquiera pudo haber declaración final. Entonces te das cuenta que paradójicamente el impulso a Trump está generando un acercamiento entre nuestros países, pero todavía es tenue. El próximo mes se va a realizar el foro ministerial China-CELAC en Beijing, y yo creo que eso puede darle un nuevo impulso al proceso de integración en América Latina, que nos permita no solamente enfrentar esta coyuntura, sino que nos permita construir desde el punto de vista estratégico una alianza que es absolutamente necesaria. No tiene ningún sentido que haya un país de América Latina comprando petróleo en Malasia, cuando aquí en América Latina, en México, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Brasil hay suficiente petróleo. No tiene ningún sentido que haya países en América Latina que estén pasando por crisis energética y de electricidad, cuando podríamos integrar todas nuestras capacidades energéticas y solucionar pero igualmente América Latina es el mayor productor de alimentos del mundo, es el mayor productor de energía, y hablando de energía estoy hablando de petróleo, gas, agua, oxígeno. Tenemos la mayor biodiversidad del planeta, tenemos costas en los dos principales océanos. Nos subimos a un avión en Tijuana y nos bajamos 12 horas después en la Tierra del Fuego, seguimos hablando el mismo idioma. En Europa tú agarras un avión en Madrid, avanzas media hora y llegas a Lisboa y tienes que poder hablar otro idioma. Tenemos una historia bastante común, tenemos una serie de elementos de carácter cultural que nos unen. Entonces tenemos todos los atributos para poder, si nos acercamos, ser una gran potencia y un gran actor del sistema internacional del futuro. Fíjate que en Europa no hay unanimidad de criterios, en África no hay unanimidad de criterios, y sin embargo configura sus modelos de integración. ¿Por qué nosotros no podemos? Entonces, evidentemente nosotros no nos podemos plantear derrotar a Estados Unidos, pero sí nos podemos plantear derrotar a nuestras oligarquías locales que impiden resolver esto que es un imperativo. Sí, que debería ser el primer paso, ¿no? La integración. Debería ser el primer paso. Sergio, muchísimas gracias por haber estado. Muchísimas gracias por haber estado. Te agradecemos mucho, Gervasio, yo personalmente, que hayas estado este ratito con nosotros, y seguramente en un tiempo estaremos hablando otra vez, porque yo en lo personal te considero un amigo. Muchas gracias por haber estado, y un saludo grande a Caracas y a los hermanos de Venezuela. Sí. Gracias, Silvano. Sí, cuenta tú y Gervasio, cuenten siempre conmigo. Tú sabes que yo tengo un compromiso especial con Argentina, con los hermanos y hermanas argentinas, y por tanto puedes contar conmigo. Yo creo que más que amigos somos hermanos, y eso para mí tiene una connotación superior y un compromiso. Abrazo grande, Sergio, muchas gracias.